Te enseño a coser este chaleco acolchado a partir de uno de los patrones de la revista de Katia. Utilizaremos esta nueva revista de otoño-invierno. Es el patrón número 16 que corresponde con la hoja F y color rosa. Así que el primer paso es calcar con mucho cuidado todas las piezas del patrón. En este caso yo solamente voy a utilizar la pieza delantera y la pieza trasera. El resto de piezas os voy a enseñar cómo hacerlas. Primero reducimos 10 centímetros el bajo de la pieza delantera y de la pieza trasera. Ahora vamos a reducir 3 centímetros el ancho del hombro. Y después hacemos de nuevo la forma de la sisa. Repite estos mismos pasos en la pieza trasera y ahora lo que vamos a hacer es redondear ligeramente la pieza delantera por la parte frontal. Vamos a crear nuestros propios bolsillos y para ello marcamos 12 centímetros en el lateral y 18 en el frontal. Después unimos con una línea y esta será la forma que tendrá nuestro bolsillo. Ahora lo calcamos con papel para tener la pieza por separado. Para el adorno de la sisa lo que vamos a hacer es medir la mitad de la sisa y prolongar la línea del hombro. Después marcamos 4 centímetros y unimos con el centro de la sisa. Esta pieza tendremos que calcarla aparte en otro papel. Así es como debe quedarte la pieza en un papel aparte. Recuerda que tienes que cortar dos. Una vez recortadas las piezas en papel vas a tener una pieza delantera, el detalle de la sisa, el bolsillo y la pieza trasera. Yo he escogido estos dos algodones de la nueva colección de Katia porque los voy a acolchar yo misma utilizando una guata. Si prefieres puedes utilizar directamente una tela que ya venga acolchada. En mi caso tengo que cortar las dos telas, doblo la tela por la mitad y coloco las piezas de esta manera. Repito el mismo paso con la tela lisa. Una vez tengo las dos telas cortadas, lo que vamos a hacer es un sándwich con la guata y hilvanar para que se queden las piezas en su sitio. Así es como te deberían quedar todas las piezas una vez las tengas hilvanadas. Como ves, es un sándwich donde puedes encontrar tela exterior, guata y tela inferior. Ahora empezamos a acolchar. Yo lo que siempre hago es marcar las líneas con las que quiero acolchar. En este caso lo voy a hacer en una forma de rombo. Yo siempre uso el prensatelas de doble arrastre porque es una forma de acolchar sin que la tela se te vaya descolocando o montando. Es lo más cómodo. Y así es como te queda una vez tienes todas las piezas acolchadas y una vez hemos recortado todo el exceso de guata que realmente no necesitamos. Empezamos a coser y lo primero que vamos a hacer es rematar los bolsillos y el detalle de la sisa con una cinta de bies justo en la zona exterior. Lo siguiente que cosemos es la pieza trasera a las dos piezas delanteras por la costura del hombro. Vamos a coser con 1 centímetro de margen de costura y aprovechamos al hacer la costura para insertar la cinta de bies porque lo que queremos es que quede también muy bien rematado por dentro. Lo que vamos a hacer es darle la vuelta y dejarlo del derecho y colocar los bolsillos en el sitio donde deben ir. Los fijamos con unos alfileres o hilvanando para que se queden siempre en su sitio. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar los laterales del chaleco. Simplemente encaramos derecho con derecho y cosemos igual que hemos hecho con los hombros. Recuerda aprovechar para colocar el bies y que quede bien rematado. Así es como nos queda una vez lo hemos rematado por dentro. Como ves, el acabado es perfecto y ahora vamos con la sisa. En este caso lo que vamos a hacer es colocar el detalle de la sisa justo donde debe de ir. Ayúdate de los centros para colocarlo en su sitio y después encara el revés con el revés, porque en este caso lo que vamos a hacer es ocultar la costura por fuera con una cinta de bies. Entonces ayúdate de alfileres y déjalo bien fijado. Ahora coloca la cinta de bies alrededor de todo el contorno de la sisa, de manera que tengas que coger tanto el detalle como las piezas delantera y trasera. Así es como te debe de quedar una vez que has rematado las dos sisas. Si te fijas, el chaleco ya está prácticamente terminado y lo único que nos falta es rematar todo el cuello y el bajo. Lo haremos de seguido utilizando una cinta de bies. Y ya con esto, chaleco terminado. Ya ves que la confección es facilísima. El único truco es si quieres acolchar tus propias telas, pero ya sabes que puedes escoger una tela acolchada y que sea mucho más fácil.